Aang es un monje de la Nación del Aire, nacido unos 13 años antes del genocidio de los Maestros Aire por parte de la Nación del Fuego. Hasta la leyenda de Korra, Aang sostenía el récord por ser el Maestro Aire más joven en obtener sus tatuajes de Maestro Aire. Esto fue así hasta que su nieta, Hinora, hija de Tenzin, logró ganarse sus tatuajes a la edad de solo 12 años. Una cosa que me gustaría recalcar es la importancia de estos tatuajes en la vida y sociedad de los Maestros Aire. Verán, antes del ataque de la Nación del Fuego, los Maestros Aire vivían en armonía con los bisontes voladores, animales mágicos capaces de volar por cuenta propia usando el control del aire. Fueron estos mismos bisontes voladores quienes enseñaron a los Maestros Aire cómo usar el elemento aire, y por eso los Maestros Aire empezaron a tatuarse las marcas de los bisontes voladores en la piel, como una manera de rendir homenaje a ellos. Cada Maestro Aire tiene su propio bisonte, y este bisonte elige a su Maestro Aire. No es al revés. En esa época, según lo que se cuenta en los libros de los avatares Yang Shen y el avatar Kyoshi, los monjes de la Nación del Aire eran monjes religiosos, quienes eran usados como guías espirituales y religiosos para los habitantes de las demás naciones. Los monjes de la Nación del Aire eran guías y consejeros para los políticos y para los religiosos en templos, pero todo eso cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Aang había sido el avatar más joven hasta ese momento. Cuando se enteró de que era el avatar y que tenía que abandonar su templo para ir a buscar maestros de los elementos que le enseñen a controlar los elementos agua, tierra y fuego, Aang entró en pánico. Muchas personas dicen que Korra es el avatar que aprendió a ser humano y Aang es el humano que aprendió a ser avatar, cosa que por lo menos para mí es cierta. Aang siempre había sido un niño inocente, alguien incapaz de matar, y la verdad es que por su forma de ser, Aang hubiera sido mucho más feliz siendo un monje aire normal como cualquier otro, pero le negaron su derecho a tener una vida normal. En una noche lluviosa y tormentosa, Aang decidió huir del templo con su amigo Appa. Lamentablemente, la tormenta fue tan fuerte que se desvió de su camino, llegando al polo sur donde caería al agua. Pero por el estrés y la presión que sentía, Aang en ese momento entraría en estado avatar para sobrevivir. El estado avatar es una especie de transformación a los Super Saiyan, en la cual todas las conciencias de los avatares se manifiestan al mismo tiempo, con todo lo que se ha aprendido y se les ha enseñado. Es como tener a 500 maestros de los elementos juntos en uno solo. En este estado, Aang se mantendría criogenizado durante 100 años hasta que un par de hermanos lo encontrarían en el hielo mientras estaban pescando, liberándolo de su prisión. Cuando Aang es liberado, lo primero que hace es divertirse, tal cual lo haría un niño. Tarde o temprano, llegaría la Nación del Fuego a intentar atrapar a Aang, lo cual lo obligaría a salir corriendo del lugar. Aang tomaría la decisión de dirigirse a uno de los templos del aire, donde se daría cuenta de la verdad. Todos los maestros aire habían sido exterminados por la Nación del Fuego en una masacre conocida como el genocidio de los maestros aire. Aang se quedaría perplejo al ver los restos del monje Gyatso, quien era su mentor, maestro y amigo, y quien fungió y actuó como su padre en los momentos en los cuales Aang lo necesitó. No solo eso, sino que debo recalcar que Gyatso y Aang eran muy buenos amigos. Además, Gyatso fue amigo personal del avatar Roku de la Nación del Fuego, avatar que fue el sucesor del avatar Aang. No sé ustedes, pero al menos para mí, el monje Gyatso veía en Aang a su querido amigo, y es por ello que lo cuidaba tanto. A Gyatso lo encontraron tendido en el piso, con un montón de maestros fuego tendidos en el piso, lo cual hace teorizar que todos esos maestros aire cayeron peleando contra Gyatso. Muchos dicen que Gyatso usó una técnica que le permite a los maestros aire dejar un espacio de cierto diámetro al vacío, algo así como lo que vimos con Saer en la leyenda de Korra, pero con un salón entero. De esta manera, no habría oxígeno, por lo cual los maestros fuego no podrían hacer fuego control y morirían asfixiados. Al enterarse de esto, Aang casi se muere de tristeza y desesperación. Esto fue una de las marcas más grandes en la vida y memoria de Aang. Luego de eso, Aang empezaría a viajar por el mundo para aprender los otros tres elementos: agua, tierra y fuego.
En el Polo Norte, él y Katara recibirían entrenamiento por parte del viejo Pakku, un anciano experimentado en el uso de Agua Control. En el Reino Tierra, sería entrenado por Toph, y por último, su maestro de Fuego Control sería Zuko. Aang siempre se caracterizó por ser un chico apacible, calmado y pacífico, que nunca había sido capaz de dañar a nadie. Pero eso no todo el tiempo fue así. Aang creía que todas las vidas debían ser respetadas, y esa era la razón por la cual Aang no comía carne. Pero en el capítulo 11 del libro Tierra, Aang terminaría matando. En ese capítulo, Aang había visto como una avispa gigante había secuestrado a Momo, su lémur volador. Cuando Aang empezó a perseguir a la avispa gigante para recuperar a Momo, se le vio perdido, ofuscado y molesto. Creo yo que en ese momento de su vida, ni el mismo Aang se reconocía a sí mismo. En ese momento, Aang recuperaría a Momo, pero no se quedaría satisfecho con ello. Recordemos que en esos capítulos, Aang había estado desesperado por encontrar a Appa, y ya sabemos cómo se había puesto Aang en ese momento. Así que cuando por fin recupera a Momo, carga con furia un ataque de viento cortante, el cual partiría en dos a la avispa. En ese momento, ni siquiera Aang se reconocía a sí mismo. Todos en algún momento, ya sea por más o por menos, hemos pasado momentos en los cuales no habríamos hecho esas cosas que terminamos cometiéndolas. Ya que ni siquiera nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo. La verdad, este detalle de Aang fue algo súper genial que lo incluyeran en la serie, porque existe un concepto llamado la línea o la frontera, la cual es un límite, una cierta regla que un protagonista no debería romper, y los autores ponemos a prueba a nuestros personajes con esta línea o esta frontera. En el caso de Tokyo Ghoul, la frontera de Kaneki es comer carne humana. En el caso de Batman, es no matar. Y nuevamente, en el caso de Aang, es no matar, y esa es la frontera más grande. Quitar la vida de alguien. Porque este es un acto que se dice muy fácil, es verdad, pero no es tan fácil como se dice, es decir, como dicen por ahí, del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero Aang, con este acto de matar a la avispa gigante, nos introduce un concepto un poco revolucionario, y es volver después de haber cruzado la frontera. Y es que esta frontera no es tan fácil de cruzarla y volver. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas de Batman y su regla de no matar? Bueno, pues últimamente ha habido cómics donde se nos dice de manera implícita que Batman no mata porque le da miedo que le termine gustando matar. Se nos dice implícitamente que a Batman no se le permite matar, ya que le da miedo que le termine gustando, ya que si termina haciendo eso, Batman no tendría ninguna diferencia con los demás psicóticos que hay en Gótica. Y es muy interesante esto, ya que hay una versión de un universo alterno donde Batman decidió matar a sus villanos, y este empezó a tomar este acto no como una última salida o un último recurso, sino como la única salida y el único recurso. Ese Batman no diferenciaba a un ladrón de bolsos de un asesino en serie. Todos los trataba de igual manera. Con Aang pasa algo similar, y es que Aang, con este acto de la avispa, cruzó la frontera, pero no lo volvería a hacer. Recordemos, en ese momento, Aang había perdido a Appa, y el colmo de lo malo sería el hecho de perder a Momo. En ese momento, Aang estaba lleno de ira y dolor. En ese momento de acabar con la vida de la avispa, Aang estaba en otro estado. Pero la prueba final de Aang llegaría con el Señor del Fuego Zuko, porque si es cierto que Aang cruzó la frontera, la pregunta más importante es, ¿se quedará allí? Porque seamos honestos, la salida de matar a tus enemigos es la más fácil y sencilla que hay. Pero esto es más perjudicial que beneficioso, ya que empiezas matando a personas que son legítimamente malas y perjudiciales, para luego pasar a matar a aquellos que te son molestos o que van en contra de ti, aunque no estén haciendo nada esencialmente malo. Quiero poner como ejemplo de ello a Light Yagami de Death Note, y es que nadie me podrá negar que Light comenzó matando gente legítimamente mala, pero no duraría ni un mes en comenzar a matar por su propio ego y por su propio beneficio. La primera víctima de Light sería un terrorista que tenía secuestrada una escuela pública, pero unos cuantos días más tarde se presentaría Lindell Taylor, un criminal que fue convencido de presentarse como L para probar si Kira era real o era falso.
El plan de él era probar a Kira, saber si es real o falso y, más encima, localizar a Kira. Transmitiría el anuncio público de Lindell Taylor en una zona específica de Japón para poder poner a prueba a Kira. En dicho directo, Lindell Taylor le faltaría el respeto a Kira, retándolo y amenazándolo. Con esto, Light tomaría la decisión de acabar con Lindell Taylor, y con ello, él lograría probar la existencia de Kira y, más encima, localizarlo. Con esto, Light demostraría que había pasado de ser alguien que mataba a gente mala por beneficio de los demás, a pasar a ser alguien que mata porque sí, porque le dio la gana y porque nadie lo puede parar. Empezó a usar a sus aliados como fichas de ajedrez, usándolos y sacrificándolos como si no fueran absolutamente nada. A esto es a lo que me refiero con cruzar la frontera y quedarse allí, ya que es solo cuestión de tiempo para hundirse más y más hasta que no haya manera en la que podamos salir de ese hueco. Si Aang hubiera cruzado la frontera y se hubiera quedado allí, él hubiera terminado matando a Osa y con ello, nadie estaría salvo. Imagínate por un segundo qué hubiera pasado si Aang hubiera matado a Osa y no hubiera dado marcha atrás. Personajes como Zuko hubieran acabado muertos. En los cómics de la promesa, casi comienza una guerra de los 100 años otra vez. Si Aang hubiera cruzado la frontera y se hubiera quedado allí, no habría marcha atrás y personajes como Katara, Toph, Zuko o Sokka terminarían siendo usados por Aang como simples herramientas y simples títeres para los beneficios de Aang. Aang se habría convertido en poco menos que un dictador donde su palabra es la ley y no se cuestiona, cosa totalmente opuesta a lo que los monjes le habían enseñado. Existe un caso similar a eso que te estoy contando, y es el caso del avatar Yamshen, un avatar capaz de poner a temblar a las 4 naciones, y que fue tan radical que incluso la llegaron a sacar a patadas del templo Aire del Norte, y más encima, comía carne. En el caso de Aang, nos introduce al concepto de cruzar la frontera y volver a la luz, porque el hecho de que Aang hubiera vivido una época de oscuridad tan grande y que haya sido capaz de salir de allí para buscar otra manera de poder hacer bien las cosas ya nos dice mucho de él. Aang tiene su propósito y su deber, y es que el hecho de que Aang sea un maestro aire, por lo menos para mí, viene como anillo al dedo para la época en la que a Aang le tocó hacer su trabajo como avatar. ¿Por qué digo esto? En los tiempos del avatar Yamshen, en sus respectivos libros, se nos cuenta que los monjes aire no solo eran monjes y se dedicaban a viajar, volar y meditar. Estos monjes eran guías espirituales y guías religiosos para el mundo de Avatar. En cada templo espiritual tenía que haber un monje aire, en cada oficina de gobierno tenía que haber un maestro aire, y en cada reunión política tenía que estar su respectivo maestro aire. ¿Y esto por qué era así? Si hacemos una comparación con el mundo real, los 3 países principales, agua, fuego y tierra, vendrían siendo cualquier país europeo del mundo real, y los monjes aire vendrían siendo el Vaticano, una nación totalmente religiosa que fungía como guías y consejeros para las demás naciones. Ellos eran los que cada vez que se armaba una revuelta, terminaban interviniendo para parar la disputa. Los monjes aire fungían como guías para la vida de los demás. Ellos eran aquellos a quienes podías acudir por consejo y ayuda, y los mediadores en problemas de los habitantes de la tierra, tanto de los ricos como de los pobres. Para ellos no había distinción. La verdad no me acuerdo de si en los libros de Yamshen se nos dice si los nómadas aire alguna vez fungieron como médicos, pero lo que sí nos dice es que ellos tenían conocimientos médicos y que prestaban sus 4 templos para que aquellos que quisieran descansar y recuperarse pudieran hacerlo. Así que no me sorprendería que en próximas ediciones de productos de Avatar se nos cuente cómo los monjes aire hacían trabajo como médicos después de conflictos, siendo una especie de cruz roja en el universo de Avatar, atendiendo heridos y enfermos de todas las naciones después del conflicto. Para la época de Aang, lo que se necesitaba era un avatar diplomático y pacifista, el cual pudiera mediar y arreglar los problemas de las 4 naciones. Porque, aunque no lo creas, los conflictos internacionales que tuvo que enfrentar Aang no terminaron después del final de la 3ª temporada. Eso no sería ni siquiera el principio.
el momento donde Aang tuvo que desarrollar su trabajo como un avatar diplomático, que recordemos era lo que el mundo necesitaba en ese momento, sería en los libros de la promesa. Estos son una colección de 3 libros de cómics en los cuales se nos cuenta lo más importante de Avatar. ¿Qué van a hacer con las colonias del Reino Fuego en la Nación de la Tierra? Mira, te explico, esas colonias fueron conquistadas por su alto poder y recursos accesibles. Por ende, se volvieron una provincia próspera, rica y adinerada. Más tarde que temprano, la gente aprendería a llevarse bien unos con otros. En general, los que mandaban y los que regían allí eran los de la Nación del Fuego, pero eso no evitó que existiera una especie de simbiosis entre las personas de la Nación de la Tierra y la Nación del Fuego. Al ser la Nación del Fuego más rica y tecnológicamente avanzada que la Nación de la Tierra, ellos eran los que ponían el capital, que sustentaría el progreso económico de las colonias, y los habitantes del Reino Tierra quedarían a cargo de las labores de logística y de la mano de obra. Recordemos que llegaría a existir un sincretismo tan grande y una simbiosis tan grande que había muchas personas de la Nación de la Tierra que ocupaban grandes cargos administrativos, y se llegó al punto de que había familias mestizas, o sea, familias donde un padre era de una nación y la madre era de otra nación, como lo es el caso de la familia del alcalde de Yudao. Legítimamente, esa gente no podía ser desplazada de esas tierras, puesto que llevaban mínimo 3 generaciones viviendo en esas tierras. Algunas familias llevaban hasta más, y el hecho de exiliarlos de las tierras donde crecieron y vivieron no sería justo. Así que Aang, Zuko y el Rey Tierra terminarían creando una quinta nación totalmente soberana sobre sí misma, llamada Ciudad República. Así es, este es el origen de Ciudad República, la quinta nación del universo Avatar. Todo esto fue posible gracias a la diplomacia de Aang. Se llegó a la conclusión de que lo mejor para esas tierras era concederles independencia y que ellos mismos se administraran y tomaran decisiones por sus tierras, sus asuntos y su gente. Aang es un personaje central en la serie, siendo el último maestro del aire y el avatar destinado a traer equilibrio al mundo. Su historia es una de crecimiento, aprendizaje y responsabilidad, y enfrenta desafíos morales y físicos a lo largo de su viaje para dominar los 4 elementos y detener la guerra desencadenada por la Nación del Fuego. Aang es recordado por su apacible naturaleza y su lucha contra la idea de matar, incluso en momentos de gran desesperación y conflicto. Su viaje hacia la maestría de los elementos y su papel en la creación de la Ciudad República, una quinta nación independiente, muestran su compromiso con la paz y la diplomacia. Aang se caracterizó como avatar al ser más diplomático y pacifista, y esto es lo que su tiempo exigía. Si Aang hubiera tomado el camino fácil de matar a Ozai o de matar a Zuko, las cosas no hubieran terminado muy bien, que digamos. Cada avatar vive en su momento, en su tiempo, y tiene que tomar sus propias decisiones. La diplomacia y el pacifismo de Aang no hubieran funcionado en tiempos de Kyoshi, ni de Korra, y la violencia y voluntad de pelea de Korra no hubiera funcionado en tiempos de Aang. Así que si parte de la esencia de Aang es su inocencia, pacifismo y respeto por la vida, eso nos muestra a lo largo de la historia de Avatar.